Sentí en mi corazón, hermanos, pensando en eso de por qué decimos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces opté por traerles un mensaje bajo el título Una profecía cuyo cumplimiento partió la historia en dos, el nacimiento del Señor Jesús. Y yo voy a tratar de explicarles un poquito por qué eso de antes de Cristo y después de Cristo, cómo esto nace. Y por otro lado, cómo el mundo secular, laicista, está prescindiendo de esto de antes y después para llevarlo a lo que se dice ahora era común. Ya no es antes de Cristo y después de Cristo. Y por otro lado, en el contexto religioso, aparecer otro movimiento denominado la nueva era. Esto también para suprimir o tratar de suprimir esto que es tan valioso y significativo en el mundo. Antes, más que todo en el mundo cristiano, antes de Cristo y después de Cristo. Además, enfatizarles hoy lo que dice la misma palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiero que usted se fundamente día a día en su fe cristiana, teniendo como base de fe y conducta la Biblia. Este es el libro que nos habla de Dios. Este es el libro que habla de nosotros. Este es el libro que nos habla de nuestro presente. Y este es el libro que nos habla de nuestro mañana. Este es el libro de Dios. No podemos verlo como la Biblia, como un simple libro. Si lo que nos lleva a verlo así es porque es de papel, la Biblia es un libro de papel, la Biblia es un libro así, está bien, pero su contenido no es humano. Su contenido es divino. Su contenido nació en los cielos. Su contenido revela el plan de Dios para nosotros. Qué hermoso que estamos con vida, pero hemos tenido que pasar como iglesia momentos acompañando a hermanos nuestros por el deceso de un ser querido. Pero qué maravilloso es llegar a un acto como ese y poder nosotros decir confiadamente, creyó en Cristo, aceptó a Cristo. Y la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, en verdad vale la pena nuestra fe cristiana. Sí, vale la pena ser cristianos. Nosotros no recurrimos a cultos por momentos difíciles o solo por momentos difíciles, sino continuamente estamos experimentando la gracia de la bondad y de la presencia del Señor con nosotros. Y podemos decir, como dijo Job, después de deshecha esta mi piel, estoy seguro que en mi carne he de ver a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive. Esa es nuestra fe. Aquí está registrado en la Biblia la palabra de Dios. Ahora bien, leamos el pasaje relacionado al tema. San Juan capítulo 1, versículo 2 y versículo 14. No es una exposición, valga exegética o expositiva del texto. Es nada más una base, una expresión que traigo para ustedes relacionado a la profecía que nos hablaba del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Ahora quiero leerles de la traducción lenguaje actualizado. Así dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Vea cómo aterriza, si cabe la expresión, el texto hablándonos claramente de quién es la palabra. La palabra vino y habitó entre nosotros, y esa palabra es el que nació en Belén, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo? Un acontecimiento único introdujo un cambio muy significativo en la manera de contar el tiempo. Cuando yo estaba preguntándome, porque hasta hace estos días, es que yo dije, bueno, ¿y por qué es antes y después de Cristo? No me había interesado a buscar algún documento que me lo explicara, y yo creo que lo que encontré tiene la explicación. Antes de ello, permítanme lo siguiente. Los primitivos cristianos, ellos pensaron que las promesas expuestas por Jesús, naturalmente, algunos de ellos, voy a decirlo así, conocían del Antiguo Testamento parte de situaciones por las que iba a pasar Jesús. Pero cuando ya está Jesús, les hace una serie de promesas. Y una de las mayores, la más importante para ellos en ese momento, y que lo sigue siendo para nosotros los cristianos hoy, es la relacionada con la segunda venida de Cristo. Entonces los cristianos primitivos, ellos estaban tan pendientes de que después de la resurrección de Jesús, esto podía pasar poco tiempo para que Él viniera, porque había algo que estaba latiendo profundamente en el corazón, tanto de ellos como del resto de la comunidad, y era que salieran de ese imperio, de ese gobierno en el que se encontraban, y que pasaran, que entraran a lo que la Biblia les prometía en el Antiguo Testamento sobre un reino eterno, un reino sin fin, un reino establecido en la tierra tocando el cielo, o un reino descendiendo totalmente del cielo imponiéndose en la tierra. Entonces los cristianos estaban, después de la resurrección de Jesús, pensando en su venida. Entonces no se ocurrió en ese momento el hecho de pensar en que la iglesia debía de considerar como una fecha importante el nacimiento de Jesús. Espero me esté dando a entender. Ellos estaban esperando la venida de Jesús, no que eso quedara registrado como un hecho histórico. ¿A quién le iba a importar o interesar que Jesús vino? Sino que simplemente que Él vino, se fue y regresó, y todo sigue su normalidad conforme Dios lo había establecido. Pero no fue sino hasta el siglo IV, concretamente en el año 525. La iglesia cristiana en ese momento, ya con la influencia de la religión católica, el Papa le ordenó al monje Dionisio el Exiguo
a que empezaran a calcular los años a partir del nacimiento de Jesucristo. La idea era precisamente establecer un antes y un después, viendo el nacimiento de Jesús como el hecho más trascendental de la historia de la humanidad. Lo demás que sucediera en torno a Jesús iba a ser solemne y admirable como lo es la resurrección. Pero el hecho de que Jesús naciera para ese momento era lo más extraordinario, y creo que todavía lo podemos ver así, porque sin nacimiento no hay muerte ni resurrección. Amén. Entonces sigue siendo extraordinario el momento del nacimiento, pero por asuntos ya sea divinos, humanos, no se consideró, y en ese momento la iglesia estaba en ese desarrollo, en eso progresivo. Y lo diré con solvencia, porque no estoy para omitir nada. El mundo pagano celebraba y celebra fechas donde dignificaban o admiraban cosas pensadas, creadas, imaginadas. Para ese tiempo la iglesia notó cómo el mundo le celebraba con pompa y todo lo que se quiera al sol. Entonces la iglesia dice, bueno, ¿cómo es que se le celebra al sol? Pero no se celebra este acontecimiento como es el nacimiento de Jesús. Entonces dicen los amigos y los no tan amigos que esa es costumbre de la iglesia, pero ese es otro tema, de venir a aplicar las festividades paganas sustituyéndola por algo cristiano. Y aquí no es tanto algo cristiano, sino que era un hecho para mí en este momento a rescatar, que quedara en la historia que el acontecimiento más grande, digno de celebrar, tendría que ser el nacimiento de Dios, quien se hizo carne voluntariamente con una sola razón: en buscar al pecador, darle una oportunidad al pecador, abrirle un camino al pecador para que él pudiera tener conocimiento de cómo reconciliarse con Dios, de cómo entrar en paz con Dios y cómo poder heredar la vida eterna. Entonces, el mundo pasado lo traen decreciendo. O sea, ya no se dice 500 más 1, sino 499. Entonces lo llevaron al punto cero, y del nacimiento de Jesús, dentro del calendario gregoriano, vamos a 1900, a 2018, porque en ese año estamos, ¿verdad? No vamos al próximo año para decir 2017, sino que será 2019. Ahora, como esto tiene que ver con algo cristiano, con algo magnífico, que es el nacimiento de Jesús. ¿Para cuánto es magnífico el nacimiento de Jesús? Dios se hizo carne, es magnífico. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es magnífico. Entonces, el mundo, las naciones comenzaron a abrazar la idea de antes y después. Pero ahora en este tiempo, los laicistas, y dicen que los laicistas occidentales, ya no quieren seguir diciendo antes de Cristo y después de Cristo, sino que ahora están usando un término con el cual quieren sustituirlo, y es el término era común. ¿Y cuál es la intención? Que las demás religiones no se ofendan al decir antes y después de Cristo, sino que es más digerible para el resto, era
común. Porque toda la intención del mundo secular es desprestigiar y tratar de hacer desaparecer esto que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero esa es una necedad que ha tenido el hombre a través del tiempo, porque son lapidarias las palabras de Cristo cuando dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y a aquellos que en un momento discutían sobre quién era Jesús y la obra de alcance de Jesús, Él les dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ella encontrarán la vida eterna. Esto es lo que les dijo y esto es lo que sigue diciendo. Entonces, no es tan agradable para el mundo secular, el mundo laicista, pensar que solamente hay un camino para la vida eterna que se llama Jesús. La intención de ellos es que todos los caminos llevan a Roma y por eso todas las religiones llevan a Dios. No, hermanos, a Dios solamente se llega por un camino. Y el camino se llama Jesús. Y eso tenemos que decirlo una y otra y otra y otra y otra vez. Hay un solo camino. Entonces, la intención del mundo es ver cómo esto que crece, venga a un decrecimiento. Este decrecimiento en cuanto al cristianismo es como crear un ambiente en el que el hombre no crea en nada o que tenga la habilidad de creer en todo, porque al final el hombre es libre para creer lo que quiera y está bien que crea lo que quiera, pero para la eternidad con Cristo solo hay que creer en Él. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente por Jesucristo. Estamos, ¿verdad? Entonces, el antes y después viene de ese momento. Ahora, nosotros no estamos diciendo que el 25 de diciembre nació Jesús. Eso no lo estamos diciendo y nunca lo hemos dicho, ¿verdad? Pero si el problema está en lo anterior, y ese es el problema, lo cual yo pues respeto, de la sustitución, o decirle a los cristianos: nosotros tenemos una fecha que debemos de celebrar, en vez de celebrarle al sol, celebremos al nacimiento del Salvador. Bienvenido. Algunos otros dicen, bueno, los que dicen que en esta fecha no nació Jesús, que regresen el aguinaldo. Ese es otro tema, ¿verdad? Que regresen las vacaciones, que se metan a trabajar, porque nos sacan del trabajo porque es Navidad. Y muchos de nosotros encantados de no trabajar, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta el trabajo? Bueno, el que no trabaja no coma, dice la Biblia. Entonces estamos claros del por qué, pero yo creo es justo y digno que haya un momento y un espacio para darle gracias. Lo hacemos todos los días, porque yo sé que todos los días le decimos al Señor: gracias por haberme venido a buscar, pero dedicar un momento para decirle gracias por haber nacido, sea esta la fecha, no sea esta, pero yo sé que naciste y por esa impresión en mi alma, yo te doy gracias. Ahora, una de las creencias básicas del cristianismo es que Dios se vació de su poder divino para poder manifestarse como un hombre. El texto bíblico nos lo dice claramente. La palabra se hizo carne. Pero aquí el apóstol Pablo trasciende, va a un significado mayor cuando dice: Él siendo Dios, se hizo hombre, que equivale a se vació, se despojó, prescindió,
del lugar y de la posición que él tenía por una visión salvadora, una visión muy propia, porque nadie, ningún otro puede salvar, y Dios lo sabía y Dios lo sabe, y nosotros debemos de saberlo también, que solo un Salvador existe. No hay muchos salvadores. Gente buena se ha levantado como los que estamos acá. Está equivocado, pastor, no me conocen, no soy tan bueno. Pero gente buena se ha levantado, pero por muy buena que sea esa persona, por muy competente que haya sido o sea en las diferentes áreas del humanismo, solamente hay uno que salva. Es el que no ostentando en el sentido de un deseo de ostentar, sino siendo lo que él era, depuso por un momento eso por amor a nosotros. Se vació. ¿Y eso no es derrota? Que él haya llegado a la cruz no es derrota. Hace unos días leí de algunos que dicen: el que sigue ahí en el sepulcro, de ese Jesús de Nazaret que está todavía en el sepulcro. Hermano, fíjese que ni ellos lo creen de que esté en el sepulcro. Pero hay que mantener la tesis, porque de alguna manera u otra vamos a convencer a algunos, aunque yo ya estoy convencido que el sepulcro está vacío, pero puedo seguir diciendo que está ocupado por él mismo. Pero hermanos, él no está en el sepulcro. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él sigue con una función. Por eso la teología nos lo presenta como intercesor, porque Él sigue con una función que lo liga por el bienestar de nosotros, sus hijos. Por eso Pablo dice: tenemos un intercesor entre Dios y los hombres. Pero llegará el día en que en plenitud Dios se mostrará como un todo y nosotros lo veremos como un todo. Ahora lo vemos como un todo, pero lo contemplamos en manifestación. Allá el Creador, para nosotros el Redentor, y posteriormente lo veremos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos al punto de la profecía. Sinceramente, la Biblia es un libro creíble, porque no solamente dice que va a acontecer o va a suceder tal o cual cosa, porque si está dicho en la palabra de Dios hay que creerlo. Si algunos se han atrevido a creerle a Nostradamus y dicen: ya Nostradamus lo había dicho. Hay hermanos que yo he escuchado decir: es el cumplimiento de lo dicho por Nostradamus. Pues yo quiero decirle que un mayor que Nostradamus es el que yo le estoy presentando. Es Dios en esencia hablándonos en su palabra. No, ya lo había dicho fulano, que las Torres Gemelas las iban a derribar, ya lo habían dicho. Si el hombre es capaz de vaticinar algo y se cumple, yo quiero decirle que sobre ese vaticinio, sobre esa pronunciación, hay un ser que se ha pronunciado en todas las cosas de la vida y es creíble. El hecho de que hayan algunas promesas que no se han cumplido no significa que Él no cumple. Mañana yo les voy a hablar del tiempo, del cromos humano y del kairos divino. El problema es que nosotros medimos a Dios de la forma en que medimos el tiempo, pensamos en nuestro tiempo, y cuando las cosas no suceden, decimos nosotros que se nos está terminando el tiempo. Yo pensaba que ya era tiempo de tal o cual cosa, o pensaba que Dios me iba a cumplir tal o tal cosa en este tiempo. Quiero decirle, usted y yo tenemos nuestra manera de pensar del tiempo,
pero el tiempo de Dios es el perfecto. Y nada va a ocurrir si no es el tiempo de Dios para tal o cual situación. Entonces, la Biblia, en el caso de Jesús, nos presentó una variedad de profecías que ahora tenemos que decir por la aplicación del Nuevo Testamento de que eso fue una realidad. Isaías 9:6 nos habló de que un niño nacería. Aquí eso, hermano, no significa que no estaban naciendo. Lo que él está diciendo aquí es que algo espectacular, algo especial, algo sobrenatural sucedería con el nacimiento de este niño. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando Isaías de ese niño que vendría, vedado en comprensión y en entendimiento por los que estaban escuchando a Isaías, particularmente por las condiciones por las que estaban pasando. El imperio asirio los tenía atormentados. De ahí nace esa declaración que usamos: la unción del santo rompe el yugo. En ese contexto está Isaías diciendo: un niño va a nacer. Este pueblo no puede entender la magnitud de la profecía. Y si en algún momento el profeta o algún otro pudo decir: mire, lo que yo estoy diciendo es que va a venir un niño, pero no cualquier niño. Un niño que Dios va a enviar como un redentor, como un salvador. Pero ya en el Nuevo Testamento se nos narra el cumplimiento de esto. El ángel le dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya aquí podemos decir que el ángel amplía, ya da detalles de lo que Isaías habló allá, pero todavía Isaías en el capítulo 7, versículo 14 dice que nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señales aquí, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí hay otro problema. Está hablando de que una virgen iba a concebir. Y cuántas cosas se han hablado al respecto. En algunos casos complicando la fe. En algunos otros llevando a cosas que no son, no pueden ser. Pero la Biblia está hablando de algo posible. Porque el ángel mismo le dijo a María: para Dios no hay nada imposible. Entonces ella dice: ¿y cómo será esto? Yo todavía no me he unido en matrimonio con mi novio. En la antigüedad, un noviazgo donde ya los padres de ambos están de acuerdo. Si ese noviazgo no llegaba totalmente al matrimonio, que equivale a la consumación íntima, se requería carta de divorcio. Ya era un noviazgo con día y hora, por decirlo. No se podía burlar los padres de uno ni del otro. Entonces, si ya la muchacha dice: ya no quiero nada con este, carta de divorcio. Entonces, no era tan fácil lo que se le estaba presentando a la joven. Pero el Señor había dicho que de una virgen. No está dando nombre ni apellido.
a una señorita allá en una zona que no tenía plusvalía, que era como vivir en tinieblas, en miseria, en pobreza, llamada Galilea, llamada Nazaret. Ahí estaba la Virgen. Ahí fue a escogerla el Señor. No la escogió entre los potentados, la escogió en la sencillez. Y los evangelios dicen que nació de una virgen. ¿Cuántos creen lo que dicen los evangelios? Nació de una virgen. Será, le dijo el ángel, hijo unigénito. Entre primogénito y unigénito hay diferencia. El primogénito, el primero de tantos. Unigénito, único. En esta línea Jesús es el unigénito, pero es el primogénito de Dios. Porque por Jesús venimos a ser hijos de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Por Jesús venimos a ser hijos de Dios. Fuimos adoptados. Ahora somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Un hurra. Los hijos de Dios. Como no está en el estadio, aquí no puede decir, ¿verdad? Qué cosa esa. Entonces, qué extraordinario, qué maravilloso. Por otro lado, sería de la tribu de Judá. Acuérdense que para ese tiempo Dios tenía tan definido genealógicamente y por personas, valga, el orden de esa descendencia. Y a cada uno se le dio una bendición de parte de Jacob. Ahora viene y se le da una bendición a la tribu de Judá. A la tribu de Judá se le está diciendo, en esta tribu estará el cetro de la casa de Jehová, del pueblo del Señor. Lo está diciendo el libro de Génesis 49, versículo 8 y 10 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Hebreos 7:14, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De la tribu de Judá. A usted ha leído en Apocalipsis del león, de la tribu de Judá, que será rey de reyes y señor de señores. Ya está hablando de la tribu de la que vendría el Señor Jesús. Ahora, la profecía dice que nacería en la ciudad de Belén. Miqueas 5, 2 y 3 dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Ahora vamos al Evangelio, Lucas 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Belén. Eso es extraordinario. Cuando usted va a esa profecía, toma una concordancia respecto al nacimiento de Jesús, usted puede recrearse y deleitarse de cuán fiel son las palabras pronunciadas por el Señor, y en este caso de Jesús. Ahora, ¿por qué Belén? Aquí dice que es un lugar sencillo, un lugar humilde. Algunos dicen que Dios estuvo siempre buscando que lo ostentoso no compareciera
en esa fecha tan especial del nacimiento de Jesús. No que estuviera en contra, pero era parte de lo que Él quiso hacer, y lo suscribo de la siguiente manera. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Qué oferta más linda es? Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y véalo usted en los dos campos. En los dos, vean. Porque eso lo vamos a ver en lo espiritual. En los dos campos. Cada dólar que le llega, bendígale y dé gracias, Señor. Ahora fue solo uno, mañana van a ser 5. ¿O ya se cansó de recibir? Si ya se cansó, páselo. Se vació por amor a nosotros. Yo les compartí en el primer culto que la primera vez que fui a Israel, todavía no habían modificado la iglesia de la Natividad. Ahora le han hecho arreglos. Pero esa vez el guía nos dijo, bajen por esas gradas. Se sugiere que es el lugar donde posó Jesús. Bueno, yo, hermano, yo bajé, ¿verdad? Mire, hermano, yo le dije así al Señor, Señor, no sé si es cierto que aquí fue. Solo sé que estaba en Belén. Y la Biblia dice que es en Belén, ¿verdad? Pero, hermano, la presencia de Dios que yo sentí en ese lugar fue hermosa. No para decirle ahora, ahí es, sino pensar en el hecho que en un espacio de Belén había nacido mi Señor. Eso fue para mí una cosa, pero emocionante. Ahora, hermano, las cosas allá han cambiado, ya no se siente lo mismo, ¿verdad? Solo el hecho de que estamos en Belén. Nos llevan allá a un monte que han preparado algo para estar en el lugar de los pastores. Pero el punto es que esta gente sigue diciendo que eso así sucedió en Belén, que los ángeles le hablaban a los pastores, y los que somos de la Biblia nos emocionamos con escuchar eso y le decimos al Señor, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hasta los burros testifican de quién es Jesús y dónde nació Jesús. A una persona árabe le estaba yo escuchando la última vez que estuve allá, dándonos la historia, y yo decía, ¿y esta señora ya llegó a creer o todavía no cree? Porque está contando la historia, y lo contaba pero con tanta convicción. Yo no dije para convencer a los turistas, ¿verdad?, para regresar, pero yo decía dentro de mi corazón, ay Señor, que lo que está diciendo lo crea para sí, para poder ser salva. Y creo que es cristiana la guía de ese día. Y por otro lado, se está profetizando que reyes le traerían regalos. Salmo 72, 10 dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y ya en Mateo capítulo 2, versículo 1 y verso 11 dice, al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Luego abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y llevaban presentes. Y cuando llegaron al lugar, postrados, lo adoraron. Y le ofrecieron los regalos. Pero el punto de adoración de lejanas tierras, ellos se inquietaron, estaba profetizado, no que serían esos 3, pero estaba dicho que de esas regiones iban a llegar a buscarlo
y se postrarían delante de Él. No tuvieron problema para adorarlo. Creo que ni usted ni yo tenemos problema este día para postrarnos delante de Él y decir gracias por haber nacido y decir gracias por todo lo que has hecho en pro de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo esto, todavía hay profecías que están por cumplirse. Solo en torno a Jesús se dice que se han cumplido más de 300 profecías. Pero hay una que añoramos. Hay una por los que los cristianos primitivos dieron su vida. Se esforzaron por hacer en el marco de la vida que Dios les había dado, hacer su voluntad con sus ojos puestos en la segunda venida de Cristo. Esa es una promesa que está por cumplirse. Y si las demás se han cumplido, usted crea que la segunda venida de Cristo como promesa ha de cumplirse. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que nosotros buscamos desarrollar nuestra fe y confianza en Jesús. Queremos agradarlo en todo. Queremos hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. Porque la venida de Cristo tiene otras implicaciones. No el hecho de solo levantarnos, sino el momento cuando usted sea llamado por nombre para ser reconocido por la buena obra que en el nombre de Jesús hizo en la tierra. Hay un momento que se llama el Bimá de Cristo, que es el instante de las recompensas para los que le sirvieron al Señor cuando vivían. Usted va a pasar de grado, pero sin premio, si no trabaja. Vea que en las escuelas no le dan premio a todos. Yo me acuerdo que llamaron a todos cuando yo estaba en segundo grado y a mí no me llamaron. Y yo le fui a decir a la profesora, ¿y por qué no me llamaron? Pero yo le fui a preguntar y ella con mucho amor, con mucho cuidado, me dijo tonto. ¿Verdad? Pero yo pensaba que tenía derecho también a un premio. ¿Cuánto nos va a pasar en el cielo? Lo mismo. Señor, ¿y el mío? ¿Qué le va a decir el Señor? No hiciste nada para que esto sucediera. Pero el plan de Dios es recompensar a todos los que aman su venida y le servimos mientras vivamos. Puede ser que eso sea hoy. Si es ahora, se cumplen las palabras de Juan orando: sí, ven, Señor Jesús. Que no solo sea cuando hay conflicto, que no solo sea cuando hay problema, necesidad, sino porque tengo esa convicción de que Él va a venir y que cuando Él venga, nosotros pasaremos a estar con Él para siempre. Lo que hoy preocupa y angustia no más. Hemos tenido este año a muchos hermanos que hemos acompañado para llevar sus restos a cementerios. Y qué bendición es poder, cuando uno tiene un poco de conciencia, conocimiento de la proximidad que tuvieron para Dios, poderles predicar y poder decir: está con el Señor. Eso es lo más hermoso para un pastor. No le voy a decir que siempre ha sido así en los funerales a los que he ido. Hay unos que me he rebuscado y no le hallo, hermano. Y yo digo: Señor, si yo no le hallo, yo creo que tú. Igual, porque mientras uno está diciendo que esta gente fue buena, otros están diciendo no lo conoció. Pero hermanos, que usted no dude que si usted ama al Señor, si Él viene hoy, usted se levanta para recibir al Señor en el aire.
y vamos a estar para siempre. Recuerde, el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Usted y yo fuimos hallados y ahora estamos en el lugar donde el Señor quiere que estemos, formando parte de su pueblo. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque en ti no hay engaño. Lo que tú has dicho, así es. Te pido, Señor, que afinques nuestra confianza día a día en ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a guardarnos creyendo y siéndote fieles en todo. Mientras tú nos des la vida, que disfrutemos de tu presencia aquí en la tierra, aún en medio de los asuntos que producen a veces preocupación, que en medio de ello podamos decir como Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a hacer lo que pides que hagamos en pro de otros, para que también estos sean salvos. Y Padre, yo como pastor bendigo a las familias aquí representadas, que tengan cielos abiertos desde ahora y para siempre, que la bondad de Dios les acompañe en todo momento, y si hay angustia, si hay aflicción, que tú, Señor, aparezcas con la respuesta según tu voluntad.